Licenciadas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días. Pues bienvenidos a la unidad 1. Pues vamos a ser bastante precisos y concisos con los temas correspondientes para que nosotros vayamos conociendo la importancia del taller de conflictos, ya que es muy importante poder indagar y poder conocer estos aspectos, ¿no? Como les mencionaba, pues vamos a trabajar de una manera bastante técnica, donde vayamos aclarando estos puntos. Aclarar los puntos de una manera creativa y positiva, ¿no? De una forma destructiva, en el cual va dependiendo de la forma en cómo nosotros tengamos la comprensión de esta disposición directa o perspectiva de arbitraje o juicio, en donde nosotros vayamos generando el desarrollo de habilidades enfocado a la parte de los conflictos, ¿no? Esta autosugestiva muestra de diferentes puntos de conflictos basado en un producto de aprendizaje que hemos tenido durante nuestra vida y las capacidades de respuesta que nos ha generado a poder ir mejorando todos estos aspectos, ¿no? Entonces, comprender el aspecto de cómo funciona el punto de los conflictos es poder desarrollar y poder indagar más a fondo para poder obtener un resultado. Entonces, al poder tener un resultado, el conflicto lo vamos a tener como primer punto, ¿no? Detección de un conflicto. En este caso, el conflicto lo toma como un proceso en el cual sí es cierto que en cada uno, por ejemplo, este es como un dicho que nos dice Giovanni Papani, sí es cierto que en cada amigo hay un enemigo potencial, porque no puedo ser en cada enemigo oculte un amigo en espera en su hora. Entonces, basado en esa estructura, nosotros vamos generando toda esta parte de la detección de un conflicto. Entonces, el punto principal basado en esto es que los conflictos son un proceso que a su vez forman parte de un proceso mayor y que de cierta manera construyen en su tiempo, comprenden un aspecto esencial para poder pretender, manejar y proponer soluciones duraderas, como causas o un punto de discernimiento, ¿no? Y eso es a lo que va generando sobre el aspecto de poder generar estas potencialidades de poder detectar cuál sería un potencial o un punto en donde vayamos generando pues un equilibrio inicial basado a lo que se puede definir lo que es un conflicto en sí, ¿no? Entonces, el primer punto es esta parte de la detección. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es poder generar este punto inicial y podamos nosotros obtener un resultado para poder ir indagando más a fondo, ¿no? Entonces, creo que este es como el punto principal basado a lo que nosotros generamos el punto de una detección en sí, ¿no? Luego pasamos a lo que es un conflicto. En este caso lo tomamos como una definición en donde seguramente vamos a definir que el conflicto es cualquier situación en la que dos o más entidades sociales o partes perciben mutuamente cierto aspecto que tienen como objetivo ciertos aspectos incompatibles y que de cierta manera lo recalca Michel en 1981, ¿no? Que lo tiene como una cita principal. Otro punto muy importante es una aclaración importante que debemos hacer hacia la parte referida del conflicto como algo distinto de la violencia. No son lo mismo y no hay que confundirlos. La violencia consiste en una acción, palabras o actitudes estructuradas o sistemas que provocan daño. Y en el otro aspecto, mientras que, como se ha dicho, que el conflicto puede ser una oportunidad de crecimiento y bienestar, ¿no? Entonces, esto lo podemos generar basado en una estructura de lo que es el conflicto en sí, ¿no? Y que por eso existen puntos importantes basados a poder indagar y poder sugerir como esta relevancia, ¿no? De lo que es o cómo se impone este aspecto, ¿no? De lo que es el conflicto. Entonces, una de las características y funciones va basado hacia el proceso de construcción de un conflicto, o sea, cómo se va generando, cómo se va inculcando y basado cómo generamos estas características y funciones. El proceso de construcción va teniendo como de dónde nace, cómo nace, cómo definimos la parte del conflicto, cómo generamos toda esta estructura para poder obtener un resultado propio y previo. Y basado en eso generamos una característica basada en las funciones y los tipos de conflicto, ¿no? En este caso, las características va reconociendo cuáles son las particularidades de un conflicto en una parte esencial de análisis inicial para su enfrentamiento y base a eso generan las funciones en donde en algún punto vamos a preguntarnos, ¿no?
cuál es la función de los conflictos o para qué sirven, ¿no? Un conflicto, pues de cierta manera pone en manifiesto la existencia de situaciones que requieren atención. Quien no recuerda alguna crisis de la cual no ha dicho, ya sea a un aspecto en el cual no ha vivido y no ha reencarnado sobre poder tener resultados en este margen, ¿no? Entonces, basado en este ejemplo, se generan varios puntos de conflictos, como el conflicto sobre datos, conflictos de interés, conflictos estructurales, que son puntos muy importantes basado a los tipos de conflictos, conflictos de valores, conflictos de relaciones, que son muy importantes poder ir indagando, pero sí lo vamos a estar platicando de una manera pues más cotidiana, ¿no? En el punto en el cual podamos explicarles más a detalle y podamos ir respondiendo todo este aspecto, ¿no? Entonces, esos son los puntos muy importantes basado a esta estructura de los conflictos. ¿Cuáles son los estilos, por ejemplo? Porque esto va enfocado hacia los estilos para responder el conflicto. Conocer diversas maneras en las que las personas responden ante el conflicto, ¿no? Por ejemplo, en la colaboración de poder indagar hacia un análisis de una forma directiva, de una forma en la cual lo evito, un aspecto en el cual lo negocio, en una cual yo lo armonizo, en el cual yo coopero, para poder estructurar ese estilo. Entonces aquí es donde manejamos diferentes estilos de poder responder ante un conflicto. Entonces son 5 en general, ¿no? El directivo, el negociador, el cooperador, el armonizador y el evitador, ¿no? El que evita todo este aspecto, ¿no? Entonces eso va generando hacia la estructura de poder generar estilos de la forma en cómo nosotros tenemos. Ahora, existe esta parte de la percepción sobre el conflicto. ¿Cuál es la parte de la percepción? Pues en este caso la percepción, pues sabemos que es como evidenciar que existen diferentes puntos de manera de apreciar los conflictos, ¿no? Cómo lo percibimos en realidad. Todas las personas lo vemos de la misma manera. Pues en este caso difícilmente sucede que de cierta manera lo percibamos de la misma manera todos en general, ¿no? Porque es algo complicado y que basado en eso vamos generando una solución de una forma positiva o negativa del mismo conflicto y que basado en esto vamos preparando ciertos puntos muy importantes para poder obtener un resultado previo, ¿no? Entonces, eso sería basado en la estructura de los puntos de percepción sobre el conflicto, pero también aquí es donde vinculamos las emociones en el conflicto. Esta parte de las emociones en el conflicto lo toma como reconocer las diversas emociones y su influencia en el conflicto. Entonces, en las emociones en este tema, que puede ser complejo, pues se mezclan experiencias internas como externas de los seres humanos, que son difícilmente ¿cómo se le puede decir? Objetivables. ¿Por qué se le toma como objetivables? Porque son en este aspecto aún no son impredecibles y estamos tratando de establecer un camino para enfrentar los conflictos. La efectividad emocional, en este caso, a decir los filósofos como Malenowski en 2007, contribuye de forma decisiva para determinar los fines y las prioridades de la propia vida. Entonces aquí es donde se va incorporando todo este aspecto de las emociones y vamos teniendo como esta parte de reconocimiento, autonomía, pertenencia o estatus, que esa es la parte de las necesidades o el respeto hacia poder indagar en un conflicto en sí, ¿no? Y bueno, ya para terminar, vamos a hablar sobre diferentes abordajes de los conflictos, en donde lo que busca aquí es aprender a elegir la forma de abordar el conflicto dependiendo de nuestra práctica, que aquí es donde se otorgan diferentes enfoques del abordaje del conflicto. ¿Cómo lo podemos tomar? Pues basado en un género, ¿no? Género es el conjunto de características sociales y culturales del fenómeno y lo masculino, de lo femenino, perdón, y masculino, ¿no? Que alude a la relación entre hombres y mujeres, a la manera en que se está estableciendo entre niños y niñas, adolescentes y adultos, basado en un género que de cierta manera va generando a poder ir indagando hacia un aspecto más social, ¿no? Cultural, basado en un aspecto femenino y masculino. En este punto trata de los comportamientos, valores, actitudes, sentimientos hacia la sociedad que va considerando como propios de los hombres o de las mujeres. Así va generando una diferencia entre un aspecto biológico, pero basado en una estructura
de una forma cultural y transformable hacia un desarrollo específico a cada sociedad. Entonces, eso es lo que va teniendo como el punto de abordaje, en donde generamos algunos valores, como es la paz, y aquí describimos el aspecto de la paz y entre otros puntos muy importantes, ¿no? Pues bueno, estos serían como los temas que vamos a hablar de la unidad 1, deseando que ustedes se encuentren de lo mejor y pues cualquier duda, cualquier aclaración o cualquier punto que ustedes deseen, pues vamos a estar a la orden. Pasen un excelente día, tarde o noche y pues les envío un fuerte abrazo deseando que esta unidad 1 haya sido de su agrado y pues quedamos y pasen una excelente tarde. Cuídense mucho y hasta pronto.